Hola, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra segunda Open Class de este bimestre. Vamos a empezar en 5 minutos una vez que termine el siguiente video. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Gracias por conectarse a esta Open Class. Antes de iniciar, quisiera yo preguntarles si me pueden ayudar informándome si se ve adecuadamente la pantalla, si me escuchan, si no hay problemas de audio, puede ser por el micrófono o por el chat, estoy a sus órdenes. Coméntenme, por favor, si se ve bien la pantalla, si me escuchan, si me escuchan. Sí, profe, sí se les... Ah, perfecto, te lo agradezco mucho. Bueno. Estamos hoy contados Ricardo, Erika y Eddie. Pues bienvenidos a su segunda Open Class de este bimestre. Perdónenme. Hoy vamos a ver los elementos fundamentales de un proyecto. ¿Sí? Mi nombre es Ricardo Gorostieta para servirles. Para mí va a ser un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Como les comenté en la clase anterior, la mecánica de trabajo es, vamos a ver un caso práctico y posteriormente vamos a ver el temario y la teoría de la semana de la unidad que nos corresponde en este periodo. Una vez que veamos toda la teoría, vamos a ver esa teoría, cómo se aplicó en este caso práctico, para tratar de ejemplificar cómo podemos aterrizar los conceptos que vamos a revisar en esta Open Class y que les queden más claros a ustedes. En cualquier momento me pueden interrumpir, ya sea por el micrófono, por el chat, para mí será un gusto si quieren hacer alguna aportación o si tienen alguna duda. Bueno, pues comencemos. Vamos a ver el caso de Nutricomedores, que administra más de 40 comedores industriales en diferentes estados de la República. Esta empresa tiene continuamente errores en pedidos, falta de controles de menús, desperdicios de alimentos y reclamos de los clientes, lo que hace que se pierdan y que no haya una consistencia con los clientes. La dirección ha decidido desarrollar e implementar una plataforma digital que permita a los clientes seleccionar menús, gestionar pedidos y controlar los consumos que tienen. Este esfuerzo se gestiona como un proyecto formal dentro de la organización y vamos a ver cómo aplicamos los conceptos generales de las partes fundamentales de un proyecto. ¿Qué son los puntos que va a incluir esta unidad y que tiene el material que ustedes tienen ahorita a su disposición a través de la plataforma? Para esta unidad vamos a ver lo que son los elementos fundamentales, que son los entregables, las actividades, las fases de un proyecto, si es que es necesario o no que haya fases en un proyecto. Vamos a tener una idea muy clara y definida de lo que es el ciclo de vida de un proyecto y vamos a poderlo diferenciar del ciclo de vida de un producto. Y vamos a ver en qué momento se mezclan y si pueden coexistir el ciclo de vida de un proyecto con el ciclo de vida de un producto. Y finalmente vamos a hacer un análisis y vamos a platicar con respecto a lo que es la triple restricción o el triángulo de hierro. Por ahí alguno de ustedes, la clase anterior mencionó ya este término, pero bueno, la idea es que hoy lo platiquemos a profundidad y tratemos de dejarlo claro. Bueno, pues iniciamos. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que esperamos que ustedes tengan una vez que hayan básicamente leído todo el material que tienen de esta unidad y bien toda esta Open Class, que ustedes puedan identificar los componentes y fases de un proyecto de acuerdo con las actividades que se desempeñan, diferenciar entre el ciclo de vida de un proyecto y de un producto, y bueno, que puedan relacionar la triple restricción, que son las variables alcance, tiempo y costo de un proyecto, para que veamos cómo se tratan y cómo se deben de manejar esas restricciones. Bueno, empecemos con un poquito de teoría y ahorita vamos a ir a verlo las partes de una manera más práctica. Dice, la gestión de proyecto implica primeramente conocer los elementos fundamentales que lo conforman, elementos comunes a cualquier proyecto, ¿sí? Independientemente de su tamaño, complejidad y tipo. Eso quiere decir que los elementos que hoy vamos a mencionar como entregables, actividades, son elementos que cualquier tipo de proyecto tiene. Básicamente, yo les diría que si no cuenta con los elementos, no es un proyecto bien desarrollado o desarrollado para poder tener un éxito dentro de una organización. También es importante diferenciar entre el ciclo de vida del proyecto y producto y entender cómo se relacionan y en qué momento uno se puede volver parte del otro.
Y es indispensable conocer la relación entre las tres variables principales, que es el tiempo, el costo y el alcance, porque eso nos va a permitir ver dónde queda la calidad del proyecto y si el proyecto está cumpliendo o no con las especificaciones que se solicitaron por parte del patrocinador desde un inicio. Bueno, pues el primer elemento fundamental, los entregables de un proyecto y entender qué es un entregable. ¿Qué es un entregable? Es el resultado de una producción o de un trabajo tras un pedido de un cliente o nivel interno de una petición de la dirección. Esto quiere decir, básicamente, un entregable es el resultado de un esfuerzo, de un trabajo, de ciertas actividades para obtener un resultado. Dentro de un proyecto, vamos a ver que hay diferentes tipos de entregables, pero hablamos, por ejemplo, si el proyecto nos pide un producto nuevo, bueno, el producto ya terminado es el entregable final. Los avances intermedios que tenemos de ese producto, pues son los alcances, los entregables intermedios o entregables de cada una de las fases. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Pero básicamente un entregable es el resultado de la producción o de ciertas actividades que tienen como resultado el poder entregar algo en un determinado momento del proyecto. Luego aquí nos menciona, el alcance de un proyecto grande hace que el mismo deba dividirse en varias etapas. Por lo tanto, los entregables no son el producto o servicio final, sino que también los logros intermedios que marcan el avance de un proyecto. Para que quede un poquito más claro, a lo mejor si hablamos de una construcción, ¿sí? Ahorita doy un ejemplo de sistemas también, si hablamos de una construcción, a lo mejor cuando hablamos de cimientos es el primer entregable que tenemos que tener para poder llegar hasta una casa terminada, luego lo que es la obra negra, luego la obra hidráulica, la obra sanitaria, la instalación eléctrica. Cada una de estas partes es una entregable, cuando está terminada cada una de ellas, son entregables intermedios hasta llegar al entregable final, que es una casa terminada. En otro tipo de proyecto, por ejemplo, en cambio de sistemas de una empresa, bueno, pues podríamos decir que el entregable, bueno, es el sistema ya funcionando y en productivo, ese es el entregable final, pero para llegar ahí tenemos que hacer un levantamiento de requerimientos, tenemos que hacer un análisis de la información, tenemos que hacer una selección de herramientas, tenemos que hacer una parametrización de sistema, una programación, y cada una de esas partes son entregables intermedios que nos van a llevar a tener un programa funcional que se va a hacer el entregable final. Entonces, eso es lo que quiere decir entregables y en lo que nos vamos a referir de aquí en adelante. Tenemos tres tipos de entregables, que es el entregable general, que corresponde más o menos a lo que les acabo de comentar, a cualquier producto resultado de la capacidad de un trabajo, de una actividad, y es un entregable que puede ser intermedio o final. Ahora, todos los entregables pasan por la etapa de entregables aceptados, que son productos o resultados sí, creados en un proyecto y validados por el cliente o los patrocinadores del proyecto que cumplen con los criterios de aceptación. Ejemplo, si nos dicen que esta casa, es nuestro entregable, tiene que tener 3 recámaras, una cocina, 2 armarios y 3 baños, y cuando la terminemos cumple con todos esos parámetros, podemos decir que es un entregable aceptado, porque cumple con todos los requisitos que se nos fue solicitado. Pero para pasar a la siguiente fase, que ya es un entregable verificado, ¿sí? Este entregable se debe ser completado el proyecto, debe ser comprobado y firmado a través de todos los procesos de calidad, que quiere decir, cumple con las características generales, se trabajó y se hizo en tiempo, cumplió con el presupuesto, cumple con todos los parámetros y criterios de calidad que nosotros pusimos. Si es así, el patrocinador o director del proyecto lo firman de autorizado y en ese momento se convierte en un entregable verificado que puede ser recibido o entregado ya al patrocinador o al responsable de la siguiente etapa del proyecto. Hasta aquí con respecto a entregables. ¿Qué es un entregable? ¿Qué tipos de entregable? ¿Tendrán alguna duda, consulta que quieran que platiquemos antes de pasar a las actividades?
¿Todo claro con respecto a lo que es un entregable? Perfecto. Te lo agradezco mucho, Ricardo. Entonces, continuamos. Bien. Otro elemento fundamental son las actividades, ya que para poder tener entregables tenemos que realizar ciertas actividades para poder cumplir. ¿Qué características deben tener las actividades? Las actividades específicas de un proyecto deben incluir código relacionado con la entregable. Ejemplo, esto vamos al tema de construcción que les decía. Vamos a hacer las actividades relacionadas a los cimientos. Entonces le ponemos excavación para los cimientos, armado de zapatas para los cimientos, vaciado de concreto para los cimientos. O sea, se tiene que poner algún código que relacione esa actividad a qué entregable está relacionado. Toda actividad tiene que tener fecha de inicio y fecha de finalización. En los proyectos a veces tenemos actividades que inician y terminan el mismo día, entonces a veces tenemos que marcar hasta por horas, cuántas horas debe llevar cada una de esas actividades para que tengamos determinado cuándo inician y cuándo termina cada actividad. Ahora, estas actividades tienen que dar así que tienen que dar un resultado, ¿sí? Obtenido. Entonces debemos de tener marcado desde que ponemos las actividades qué esperamos que se logre una vez hecha la actividad. Volviendo al ejemplo, si tenemos que hacer una excavación para cimientos, pues vamos a decir que en la actividad de excavación se debe cumplir con una excavación de 1.5 metros de profundidad, con tantos metros de longitud, de ancho, ¿sí? Para que una vez que se termine la actividad se pueda validar que esta actividad se cumplió con los requisitos solicitados. Se debe de también marcar en estas actividades todos los recursos que se van a utilizar para llevarla a cabo. Cuántas personas, cuánta maquinaria, o qué equipo, qué sistema, qué consumo de energía, qué materia prima, todo lo que vayamos a utilizar para llevar a cabo esa actividad tiene que estar marcado. El requisito de calidad pues tiene que ver con la especificación y cómo vamos a estar midiendo que se esté cumpliendo con la calidad que se pide en esta actividad. Y el tema de riesgos, bueno, el tema de riesgos, en todos los puntos que vamos a ver en adelante, vamos viendo qué tipos de riesgos tenemos, si son internos en la organización, si son externos. En una construcción, pues tiene que ver el clima, ¿no? Los costos de los materiales. En un sistema, en cambio de sistema, por ejemplo, tenemos que ver qué riesgos hay de que falle, de que no se apruebe la compra, de que no corran los datos tal y como nos los da el proveedor, etcétera. Es hacer un catálogo de los riesgos que puede tener cada una de las actividades. Bueno, ya vimos entregables, actividades, ahora fases. ¿Qué son las fases? Una fase implica un lapso de tiempo determinado concreto. Este concepto suele ser usado en nuestra lengua de manera general en diversos contextos, normalmente para explicar procesos que, como disponen de una tremenda complejidad de extensión, es necesario dividirlos en fases para precisar y entenderlos. Ahora, no todos los proyectos tienen fases, quiero ser muy claro. A veces, por su complejidad o por sencillez, se determina que un proyecto se hace de corrido de inicio a fin. Pero bueno, hay proyectos que por su complejidad o por su impacto en la organización se determina que se deben de llevar a cabo por fases. Quiere decir, hagan de cuenta, vamos a cambiar todo el sistema de reporteo dentro de la organización, tanto de inventarios como de finanzas, como de ventas. Si lo quisiéramos hacer todo al mismo tiempo, seguramente tendríamos un caos porque tendríamos un descontrol, falta de información en la organización. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacerlo a lo mejor por fases. Primero, el área de finanzas, y una vez que termine, iniciaría el área de ventas, y una vez que termine la siguiente área, ¿no? Lo importante es que ningún proyecto tiene ni 2, ni 3, ni 10 fases. Las fases se van a determinar en base al mismo proyecto, ¿sí? Entonces el director de proyecto va a decidir en cuántas fases se va a dividir el proyecto y
lo más importante, las fases están relacionadas con los entregables. La fase 1 termina hasta que todas las actividades y todos los entregables de la fase 1 hayan sido finalizados, entregados y validados. Una vez que ha sido esto, empezamos la fase 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es muy importante en todo proyecto. No podemos iniciar una fase subsecuente si no se han cumplido con todos los entregables y lo que hemos marcado para la terminación de cada una de las fases. Otro motivo por el cual un proyecto puede hacerse en fases puede ser por tiempo. A lo mejor es un proyecto, a veces cuando hacemos implementaciones de sistemas o de cambios de métodos de producción en diferentes plantas, se tiene que hacer por fases porque a lo mejor hay que terminar las plantas del norte o las plantas del sur, o simplemente cada fase va haciendo cada una de las plantas de la compañía, ¿no? Entonces, como les menciono, el tema de las fases depende de la dimensión del proyecto y de la decisión que tome el director del proyecto para ver cómo se va a trabajar este. Ok, bueno, vamos a ver lo que es ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida de un producto. Pero antes de ver esta parte, pues también ahorita los vamos a relacionar para que les quede claro. Quiero saber si tienen alguna duda en cuanto a los tres principales elementos que vimos fundamentales, que son alcance, actividades y fases. ¿Hay alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Recuerden que también por el chat. Todo bien. Gracias, Vianey, te lo agradezco muchísimo. Bueno, recordemos primero lo que es el ciclo de vida de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene 5 fases. Todos los proyectos cuentan con 5 etapas, que son la de inicio, planeación, ejecución, después de ejecución o en paralelo, monitoreo y control y cierre. Entonces, primer punto importante y siempre hago énfasis en esto, nuestro proyecto consta 5 fases y siempre tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Si no hay una fecha de término, no es un proyecto. Entonces, esos son los elementos fundamentales que siempre tendrá el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un producto es diferente. Aquí tenemos un producto que fue desarrollado, que ya tenemos, y entonces inicia una etapa de introducción al mercado, donde el producto ingresa en una curva de crecimiento, y esta curva de crecimiento, de acuerdo a las diferentes estrategias que se lleven, el producto irá creciendo hasta llegar a una meseta. En esa meseta, digamos que es su punto máximo donde llega, y ahí se toma una decisión. Si se hace alguna innovación sobre el producto para mantenerlo o volver a tomar crecimiento, o el producto seguirá en esa meseta hasta que empiece su declive. Lo importante aquí es que un producto, un ciclo de vida de un producto, no tiene fecha de terminación. ¿Cuándo termina el ciclo de vida de un producto? Bueno, pues cuando ya no tiene una demanda o cuando la empresa decide quitar ese producto. Entonces, esas son dos de las grandes diferencias entre el ciclo de vida de un proyecto y el ciclo de vida de un producto. Ahora, ¿por qué se relacionan? Porque comúnmente, para que un producto salga al mercado, tuvo que haber sido un proyecto. ¿Sí? Cuando se pide a una organización desarrollar un nuevo producto, perdón, se hace un proyecto para desarrollarlo. De la misma forma, cuando nuestro producto ya está en el mercado, ya está en la meseta o está en crecimiento, ahí se puede pedir que se haga un proyecto para hacer un replanteamiento del producto o una mejora, una reformulación, para que el producto continúe su crecimiento, ¿sí? O para que se mantenga en el mercado. Entonces, como pueden ver, hay diferencias significativas entre el ciclo de vida de un proyecto y el ciclo de vida de un producto. Pero nuestros proyectos, nuestro ciclo de vida del proyecto puede estar varias veces durante la vida de un producto. Espero que les haya quedado claro estas diferencias y este concepto.
Si tienen alguna duda, ya saben, por el chat o con el micrófono. Si no, continuamos con siguiente tema. Por ahí vi que se incorporó alguien más. No sé si tenga una duda. Ya vimos los elementos principales de un proyecto y estábamos viendo las diferencias entre el ciclo de vida de producto y el ciclo de vida de proyecto. Pero si no hay ninguna duda de nadie, continúo. ¿Todo bien? Perfecto. Voy a creer que sí. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Ricardo. Así, confirmándome por lo menos ya no me siento que estoy solo con la computadora. Bueno, vamos a ver qué es el alcance, que es otro elemento fundamental de un proyecto. El alcance, como dice aquí, es el tamaño del proyecto en términos de la calidad, el detalle y la magnitud de los entregables del proyecto. A medida que aumenta el tamaño del proyecto, obviamente se requiere más tiempo y más dinero. Entre los elementos del alcance del proyecto se incluyen los siguientes: complejidad del proyecto, cantidad de productos terminados, calidad del resultado del proyecto, potencia, por ejemplo, la cantidad de usuarios que van a aplicar o que se va a utilizar este proyecto en simultáneo, nivel de detalle, cantidad, complejidad de funciones. ¿A qué se refiere todo esto o qué es el alcance? El alcance básicamente es un enunciado que nos va a decir exactamente qué va a ser el proyecto. Que cualquier persona externa que lea el enunciado del alcance del proyecto pueda, después de leerlo, decirte qué va a ser el proyecto. Por ejemplo, si tú vas a desarrollar un nuevo sistema, vas a implementar, perdón, un nuevo sistema, este alcance te debe decir que vas a implementar un nuevo sistema de contabilidad, el cual estará en esta plataforma, con qué versión, incluirá 7 tipos de reportes con los siguientes nombres y algo muy importante, no incluirá, perdón, estos otros reportes. O sea, cuando tú haces un alcance, debes de mencionar todo lo que incluye el proyecto y todo lo que no incluye. ¿Por qué lo que no incluye? Porque a veces cuando se te hace una petición o es un levantamiento de lo que quieren los usuarios para el proyecto, te piden cosas que inicialmente no puedes desarrollar con el presupuesto y con el tiempo que te dieron, pero los dejas en un enunciativo de que no lo va a contener para que si te preguntan, ahí pueden mencionar que se pueden implementar, pero con otro proyecto subsecuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el alcance? Pues básicamente es qué es lo que vamos a desarrollar en el proyecto, cuál va a ser la dimensión, de dónde a dónde va a abarcar y qué va a incluir y qué no va a incluir el proyecto. Eso es el alcance. Aquí vamos al siguiente punto, que es el costo. El costo, pues básicamente es la monetización de todas aquellas actividades e insumos que vamos a tener para desarrollar el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hagamos durante el proyecto, tanto actividades como recursos, como instalaciones, como personas, los tenemos que cuantificar y hacer una estimación de costos. Estas estimaciones de costos, cuando ya están aprobadas, se vuelven el presupuesto del proyecto. Y dependiendo el alcance que tenemos, se le asigna un presupuesto, bueno, un costo, ya habiendo tomado en consideración todos los elementos. Ya tenemos ahí el alcance que dice qué vamos a hacer y el costo que te dice con qué recursos monetarios o con cuántos recursos monetarios lo vamos a llevar a cabo. Y la tercera variable y elemento fundamental es el tiempo. Aquí debemos de considerar no solo el tiempo que llevará el proyecto, sino debemos de considerar todo el tiempo que va a tener desde que se plantea el inicio del proyecto hasta la finalización. Aquí vamos a tener que, digamos, volver en tiempo
todas las actividades, lograr tener todas las sumatorias de tiempos durante el proyecto para poder tener los cronogramas, para poder tener el seguimiento este, por, por momentos específicos del proyecto y contemplar si vamos a tener un proyecto en 6 meses, tenemos que tener todas las actividades desarrolladas y perfectamente documentadas para que en 6 meses terminemos el proyecto. Y estas últimas tres variables, que es el alcance, el costo y el tiempo, están relacionadas entre sí. No, perdón, no podemos verlas de manera aisladas y es lo que se denomina la triple restricción. ¿Por qué es esto? Una vez que tú ya tienes el alcance definido, tu presupuesto, que es tu costo que vas a tener, y tu tiempo, esos tres puntos forman un triángulo. La parte del medio, el espacio que está en medio de ese triángulo, es la calidad de tu proyecto. Si el alcance crece, ya no tocan ni el tiempo ni el costo. Quiere decir que tu proyecto estaba planeado para lograr tal vez un programa con 6 reportes para 100 personas y al final te dicen, no, que el proyecto va a terminar siendo un proyecto para toda la organización, para 100 usuarios y para 20 reportes. Entonces, para lograr tener ese alcance, tú tienes que incrementar el costo, el presupuesto que utilizabas en el proyecto, y obviamente te vas a llevar más tiempo. Entonces, eso quiere decir que la relación del alcance con el costo y el tiempo, pues es prácticamente están amarradas, ¿no? Porque si el alcance crece, el tiempo y el costo, alguno de los dos tiene que crecer. Si no puedes crecer el presupuesto, tienes que hacerlo con el mismo número de gente y con el mismo recurso financiero, pues a lo mejor te vas a llevar más tiempo en lograr el resultado. Y son directamente proporcionales. Ahora, cuando el alcance no cambia, es el mismo, pero tienes una afectación en el costo, porque tienes que reducir costos, a lo mejor tienes que incrementar tiempos para poder tener los ahorros. Y viceversa, si tienes que acortar el tiempo porque tienes el alcance, pero tienes que terminarlo antes, entonces tienes que tener un mayor presupuesto para tener los recursos suficientes para poder terminar en tiempo. Esa es la triple restricción. Estas tres variables, alcance, tiempo y costo, no se pueden básicamente mover. Son tres variables que desde que se hace el inicio de la planeación deben de mantenerse igual hasta finalizar el proyecto o en caso de que haya a lo largo del proyecto variaciones en el tiempo o en el costo, bueno, pues ya el líder del proyecto tendrá que presentar al patrocinador para tomar las decisiones en hacer los cambios pertinentes si hay que modificar el tiempo o el costo del proyecto. Bueno, con respecto a estas tres variables, que es la triple restricción, ¿tendrán alguna duda, pregunta? ¿Alguno les ha tocado un proyecto de este tipo que tenga alguna experiencia que nos quiera compartir? ¿O si les quedó clara la explicación? Sí, todo claro, gracias. Te lo agradezco, Vianney. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, entonces, hasta aquí terminamos con la teoría. Vamos a empezar a ver lo que es un poquito la práctica en el proyecto. José Antonio, te lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para poner aquí en el chat, vamos a empezar el caso práctico, la liga con esta presentación, con dado caso de que ustedes gusten tenerla. Continuamos. Bueno, vamos a regresarnos al caso práctico y vamos a ver cómo aplicamos los elementos fundamentales que vimos ahorita en teóricos a este caso práctico. A ver cómo aplicamos la teoría aquí. Les recuerdo, es una empresa de comedores industriales que tiene más de 40 comedores, presencia en diferentes estados, tiene errores en pedidos con menús, desperdicio de alimentos y reclamos de los clientes. Se va a desarrollar una plataforma digital para controlar los pedidos, los menús, no tener mermas y obviamente tratar de tener mayor fidelidad de nuestros clientes. ¿Qué se hizo? Bueno, ¿qué va a incluir este proyecto? Va a tener un objetivo claro,
vamos a hacer un alcance definido, vamos a tener entregables específicos, actividades planificadas, cuál va a ser la fase de inicio y fin del proyecto, y vamos a ver cuál es nuestra restricción en tiempo, costo y alcance, ¿sí? Esto, como ven, cada proyecto y lo que hemos platicado, los proyectos no pueden ser improvisación. Todo se hace perfectamente planeado y estructurado desde un inicio. Vamos a ver cuáles son lo primero va a ser documentos de requerimiento del sistema. Vamos a tener que hacer un diseño funcional del sistema. Vamos a tener una plataforma digital operativa. Vamos a hacer manuales para los usuarios. Vamos a hacer capacitación al personal y vamos a hacer un acta de cierre. Estos van a ser los entregables del proyecto. Primero es, ya que tengamos qué es lo que se nos requirió del sistema, haremos la entrega de esto. Ya que tengamos el diseño de la plataforma y cómo va a funcionar, vamos a entregar este esquema como entregable. Luego, vamos a terminar una plataforma digital operativa, para ese va a ser nuestro entregable. Vamos a desarrollar los manuales de los usuarios, vamos a capacitar a todo el personal que va a usar el sistema y el acta de cierre es donde nos van a firmar de recibido patrocinador del director del proyecto, todo el proyecto, ¿sí? El sistema terminado no es el entregable, sino la actividad de programarlo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como actividades para poder tener esos entregables? El primero, pues ser un levantamiento de requerimientos. Se fijan, yo voy a entregar un documento con los requerimientos que va a tener el sistema. ¿Cómo logro tener todos los requerimientos? Bueno, haciendo un levantamiento con los directores, con los usuarios del sistema y con los beneficiarios de este sistema que quieren obtener. Tenemos que hacer el diseño del sistema. Vamos a tener que tener uno, dos, tres, lo que hemos planificado, diseñadores para que nos hagan un diseño funcional del sistema que queremos tener. Una vez que tenemos el diseño, hacemos el desarrollo y programación de la plataforma para que funcione tal y como que cumpla con los requerimientos y con el diseño estipulado. Y una vez que lo tenemos, iniciamos con las pruebas piloto, con el grupo muestra que se nos ha designado para que prueben el sistema. Ya que veamos que el sistema está funcionando y que es correcto, se inicia con la capacitación de todos los usuarios que usaron el sistema y al final, la implementación final, bueno, pues será ponerlo en marcha y ver y monitorear el resultado de esta actividad. Así se llevó a cabo y así fue como se hizo. Algo que tenemos que dar bien claro de diferenciar qué es una actividad y qué es una entregable. La actividad es el trabajo que vamos a hacer. El entregable es el resultado. Para ejemplificárselos ustedes. Levantar requerimientos es actividad. Documento de requerimientos es el entregable. Diseño del sistema, diseñarlo, el verbo hacer el diseño es la actividad. Ya entregar el diseño funcional de la plataforma, o sea, un diagrama de cómo funcional, es el entregable, ¿sí? Entonces, nos debe tener bien claro cuál es la diferencia entre las actividades del proyecto y los entregables del proyecto. Bueno, aquí cómo se hizo. Hicimos el inicio con la aprobación del proyecto por parte del comité directivo. En la planeación definimos el alcance, el tiempo y el costo. O sea, en la planeación definimos qué es lo que íbamos a hacer, ya que tenemos que íbamos a hacer, vimos con qué actividades, qué tiempo y qué recursos, le pusimos un costo y el tiempo que nos íbamos a tardar. Esa fue la planificación. En la ejecución hicimos todo el desarrollo e implementación del sistema. Estuvimos monitoreando de manera paralela, que fue el seguimiento de avances, que fue el control, y el cierre formal del sistema. Así tal cual llevamos el ciclo y tal cual se llevó a cabo el proyecto, se tuvo un resultado. Vuelvo a hacer énfasis en que todo proyecto tiene inicio y fin. ¿Cuál fue la afectación de esta triple sección? Bueno, nuestro tiempo fue de 6 meses. Esta aplicación, este sistema se diseñó, se implementó, se capacitó y se llevó a cabo en 6 meses. El presupuesto autorizado se cumplió, ¿sí? Y el alcance fueron funcionalidades definidas
quedó pendiente, digamos que un 30% de lo que querían de requerimientos no se alcanzó a hacer en este proyecto, y este proyecto tuvo una segunda etapa, que fue otro proyecto de desarrollo, para poder cumplir con todas las expectativas de la dirección. Y si se requieren agrandar más funciones o alcances, se necesita más tiempo o más dinero. Si dentro del mismo proyecto, como les mencioné ahorita, cuando nosotros lo terminamos, este caso específico, nos dijeron que querían que el sistema no solo cubriera menús, sino quería que también ya llegáramos a abarcar el ingreso de materias primas, de inventarios, pero no estaba diseñado. Para hacer eso, nosotros hemos tenido que invertir un presupuesto mayor y un mayor tiempo. Entonces tomó la decisión por parte del director del proyecto de que no se aceptó esos cambios que nos pidieron, y este proyecto lo cerramos únicamente con el alcance que tenemos definido y el presupuesto, y en 6 meses. Sin embargo, les comento que este proyecto tuvo una segunda etapa, digamos, un segundo proyecto para poder completar todo lo que fue requerido por la dirección, pero bueno, ya fue en otro proyecto, ¿sí? Aquí el Project Manager no aceptó el cambio en el alcance, y el proyecto pues terminó tal como fue planificado en la planeación inicial. Bueno, hasta aquí, duda, pregunta, con eso terminamos con lo que es la teoría y básicamente el ejemplo de cómo lo podemos aplicar. Ahorita les voy a pedir hacer un ejercicio muy sencillo y muy rápido en Padlet, pero primero quiero saber si no tienen dudas con respecto a la teoría y a cómo lo hicimos en el caso práctico. ¿Algún comentario? A ver, René me dice que todo muy bien. O sea, Ricardo, los demás, todo claro. Nadie tiene dudas. Adelante, adelante, por favor. Creo que alguien abrió su micrófono. Adelante, por favor. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a la Sí, última. todo claro, profe. Te lo agradezco mucho, Ricardo. Por aquí en el chat alguien puso algo, dice, todo bien, perfecto. Eddie, te lo agradezco. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sigue? La idea es que ustedes ahorita asuman el rol de Project Manager. Vamos a analizar, el caso va a ser el mismo. Va a haber una decisión que nos están haciendo que consideremos en rol entregables, ¿sí? Y ustedes van a decidir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se afecta. Muy sencillo, como vamos a ver ahorita, qué es lo que les voy a... Ay, perdón, algo falló, discúlpenme. Discúlpenme. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Ya, algo me falló. Bueno, la idea es que ustedes ahorita, ¿sí? Van a tener eh, esto en un Padlet. La primera parte es el objetivo de este ejercicio. Lo que iba a decir realmente es el proyecto de plataformas digitales, está en ejecución. El patrocinador, que en este caso es el director general, exige terminar antes, sin aumentar el presupuesto, y el cliente solicita nuevas funcionalidades. ¿Qué les pido? Que ustedes rápidamente nada más me pongan un enunciado que diga cuál es el entregable clave con respecto a esto que están pidiendo de cambios, ¿sí? Y que me contesten las siguientes 3 preguntas, que es, ¿qué restricción se afecta más en base a lo que nos están pidiendo de cambios? ¿Qué decisión toma el Project Manager? O sea, ¿qué decisión tomarían ustedes en base a lo que se está solicitando? ¿Y qué se sacrificarían ustedes? ¿El alcance del proyecto, el costo o el tiempo del proyecto? ¿No? Aquí está la liga. Les voy a poner la liga en el chat, de todas formas, si están de acuerdo, ahorita les pongo la liga.
En el Padlet está la misma información que les puse aquí en la presentación. La idea es que ustedes me hagan favor de, déjenme copiar aquí, ya. Que ustedes me hagan favor de contestar en el Padlet. ah, Ahí está ya, en el chat el Padlet. Si ustedes tocan la liga, los va a llevar ahí. Y ahí en el Padlet está lo que les leí en la presentación. Ustedes tienen el caso práctico, están ejecutando el proyecto y el patrocinador les exige antes de terminar que aumenten, que suban el presupuesto, que incrementen las funciones que va a tener este sistema, ¿no? Entonces, si me ayudan respondiendo cuál es el entregable clave que deben de tener y estas tres preguntas, yo se los agradecería mucho como ejercicio y al final podemos, en los últimos 5 minutos de clase, comentar aquí en clase si están de acuerdo, qué les pareció este ejercicio, ¿no? Entonces, espero que ingresen al Padlet y ahorita regresamos aquí. Yo voy a estar aquí conectado para cualquier duda y pregunta que tengan. Muchas gracias. ¿Sí pudieron ingresar al Padlet? Si tienen alguna dificultad, coméntenme, no hay ningún problema. ¿Sí pudieron ingresar? Gracias. La realidad es que viene. Gracias, Ricardo.
Bueno, ya nos quedan 5 minutos para terminar esta Open Class. No sé si alguno de ustedes me pueda compartir, haciendo este ejercicio, qué les parece el trabajar sobre la triple restricción. ¿Qué opinan de que cuando un proyecto vaya en camino, de repente cambien el alcance? Como este tipo de decisiones que tiene que tomar el project manager, ¿cómo se sienten ustedes tomándolas? ¿Alguien me podría hacer más comentarios? ¿O si tienen alguna pregunta de la Open Class de hoy? Aquí veo Eh, alguno. Adelante, adelante. perdón, no escuché la pregunta. Eh, Es que ¿qué, estaba yo en qué? el ejercicio. No, no te lo estoy viendo que estás haciendo el ejercicio todavía. ¿Qué opinabas de este ejercicio, de que te cambien el proyecto, de estás a medio proyecto y de repente te cambien, tengas que tomar la decisión de si cambiar el presupuesto, el alcance, ¿no? Sobre esto, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, yo por ejemplo tengo experiencia, estoy en un equipo multidisciplinario donde se trabajan los nuevos proyectos, cada área trabaja con su respectivo, con la actividad que le corresponda. Y a mí me ha tocado ver que los proyectos que se de pronto se trabajan ahí, se van aplazando porque por X o Y razón. Incluso hay proyectos que se tienen, no sé, un tiempo estimado de 6 meses y se han, prolongado hasta un año. Eso también es malo, ¿no? Es correcto, ¿no? En cuanto a costos, pues no, es nada más un año en planificación, en planearlo, en, en checar todo lo que corresponda, pero cuando se inicia se tiene un estimado que, no sé, se lance en 6 meses el producto, ¿no? Y resulta que salió un año, 6 meses después, incluso me ha tocado que productos sean temporales, no sé, que salgan en Navidad y resulta que no salieron, entonces se queda pospuesto para el año siguiente. Sí, porque no hubo alguna falla o algo que no estuvo correcto, ¿no? Exactamente. Sí, eso pasa en los proyectos al final del día. Aquí la idea es que ustedes tengan, así que todos los conceptos de todas las partes fundamentales y que vean prácticamente esta relación que tiene alcance, tiempo y costo, ¿no? Finalmente ahí está la calidad. Si alguno se modifica, pues como ves el proyecto no sale o se aplaza o hay una afectación grave, ¿no? Si las tres variables se cumplen, el proyecto comúnmente termina siempre como un éxito y en el tiempo que se pactó. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto con respecto a este ejercicio o comentarios de la Open Class? No hay ningún otro comentario, todo quedó claro o con dudas, pero no las externamos ahorita. Adelante. Ah, pensé que ya se abrió tu micrófono otra vez. No pasa nada. Bien. Sí, todo claro. Gracias, Diana, te lo agradezco. Bueno, pues si los demás no tienen duda, pues básicamente sería todo por el día de hoy. Agradecerles el que, como siempre, que se hayan conectado a esta Open Class. Revisen sus materiales. Este tipo de clases es más valiosa porque finalmente yo no, en esta hora pues vemos los conceptos generales, pero luego hay detalles o conceptos que ustedes pueden leer en todo el material que puedo yo no tocar el Open Class o otro profesor y que a lo mejor les queda duda y sería bueno que trajeran esas dudas aquí al Open Class para aclarárselas. Pero bueno, un gusto haber estado con ustedes. De siguiente clase la siguiente semana y gracias por haberse conectado. Por aquí en el chat me dicen todo bien. Gracias, Edith. Pues bueno, tengan bonita noche. Descansen y un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias, igualmente.